ejemplo se encuentra en Juan 15:16 y dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¡Qué tremenda palabra! Estuve orando en esta mañana y Dios me dio esta palabra. Me dijo: los he llamado para que lleven mucho fruto. Entonces, no es solamente asistir a una iglesia, no es solamente pertenecer a un grupo religioso o cristiano, es entender para qué Dios te hizo, es entender cuál es tu llamado, es entender cuáles son los tiempos de Dios, porque si entiendes en los tiempos de Dios, escucha bien lo que dice la palabra de Dios, entenderás que en el tiempo de Dios, Dios prepara el ambiente, Dios prepara el terreno, porque viene una gran cosecha y lleva fruto. Y el resultado de llevar fruto dice que todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, Él te lo va a dar. Recibe esta palabra poderosa de parte de Dios en este día. Y entiendas que hay un tiempo de madurez, entiendas que hay un tiempo de buscar a Dios, pero también tienes que entender que hay un tiempo de dar fruto, porque para eso te llamó Dios. Y este es el tiempo. Por eso quiero prepararte, hijo. Quiero preparar a la iglesia de Jesucristo, específicamente de este ministerio, porque sé que tras de este sacudimiento viene una gran cosecha y poderosa, y tiene que haber hijos e hijas preparados. ¿Para qué? Para recoger esa cosecha. Y tú eres parte de que vas a ser partícipe de esa gran cosecha. Así que recíbelo en tu espíritu ahora en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cada creyente tiene un destino y fue creado con un propósito divino. Pero ¿cómo llegamos a ese destino? Existe una ley espiritual llamada la ley del proceso, que todo hombre y mujer de Dios debe pasar. Entonces, hay un proceso. Mucha gente, cuando no entiende estos misterios, cuando no entiende el proceso, lo que pasa es que aborta su llamado. ¿Y qué es abortar su llamado? Antes que pase por el proceso que vas a decir, esto te va a hacer madurar, esto te va a poner en el lugar correcto. Por eso es tan determinante que puedes recibir. Porque si tú no pasas por el proceso, va a ser el enemigo que tu llamado aborte. Y abortar significa que terminarás muriendo. Y terminarás sin dar fruto. Por eso es importantísimo entender estos misterios. ¿En qué consiste la ley del proceso? Escúcheme bien. Que está basado en 4 aspectos fundamentales. ¿Cuál es uno de ellos? El que llama es Dios. Dios llama. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Hebreos 5:4. El que llama, quiero que entiendas, es Dios. Primero te voy a leer lo que dice en el manual y después te lo explico. Dios nos puede llamar por medio, mira cómo llama Dios. Acá te voy a hacer entender cómo Dios llama. Dios nos puede llamar por medio de un testimonio interior, o sea, viene un sentir a tu espíritu, tienes una pasión, sientes algo, sabes que tienes un llamado, no sabes, por eso necesitas pasar por el proceso, porque ahí vas a saber para qué Dios te llamó. Un sentir fuerte en nuestro corazón, también puede hacerlo a través de una visión que recibes de parte de Dios, como le pasó a Pablo, un sueño. Dios nos habla en sueños, una profecía dada por uno o varios profetas, como le pasó a David, una visitación sobrenatural de Dios, como lo hizo con Moisés, una voz audible del Espíritu Santo, como pasó con Samuel. Sin embargo, es importante cómo Dios nos llame a cumplir su propósito.
Nuestra respuesta debe ser: sí, Señor, heme aquí. Vemos cómo Dios llama. Viene un deseo, viene un sueño, viene una revelación. A través de un hombre de Dios te puede alcanzar todo eso. Y todo esta es la forma como Dios llama. Quiero ser breve y decirte cómo Dios me llamó al ministerio. Yo doy gracias a Dios por el privilegio tan grande. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe cómo Dios me llamó? A mí se me presentó el Señor mismo. Estando en la ciudad de Lima, en un hotel llamado El Rey, siempre lo recuerdo, hace 37 años. Yo vi leído la Biblia como cualquier libro. Y en medio de circunstancias Dios se me apareció. ¿Y sabe qué le dije? Señor, yo no te conozco. Pero si tú existes, cambia mi vida. Y hace 37 años Dios los cambió. Me llamó Dios como hijo. Como me llamó Dios al ministerio. Dios usó a un hombre de Dios de Centroamérica, de Costa Rica, que vino de un ministerio Olivos Verdes. Y este hombre llegó a mi casa, un pastor, junto con un apóstol. Y ahí Dios le habló, me dice ahora que se bajó del automóvil, y le dijo: yo voy a hacer cosas grandes y poderosas con esta persona. Y cuando él subió a la casa y le pusimos la mesa, me hace acordar lo que dijo Samuel. No se sentó a la mesa, dijo: yo tengo un mensaje. Y Dios dice que va a hacer cosas grandes y poderosas. Te estoy hablando, ¿sabes cuánto? Cuando este ministerio tenía 12 personas. Cuando este ministerio tenía todavía de 12 a 15 personas. Ahora estamos con más de 6,000 a 7,000 personas a nivel nacional. Y puedo ver que lo que Dios llama se cumple. Por eso es importante y determinante que entiendas que el que te llama es el Señor, no es un hombre. El que te llama es Dios. ¿Quiénes confirman? Ahora, después que Dios te llama, ese llamado tiene que ser confirmado. Ahora, ¿quiénes confirman el llamado de Dios? ¿Nuestro pastor o nuestra cobertura espiritual? Dios puede hablarnos en oración a través de un hermano y afirmarnos en el llamado, pero es nuestra autoridad espiritual quien confirma nuestro llamado. La cobertura puede ser un apóstol, profeta, maestro, evangelista o pastor. No podemos irnos por nuestra propia cuenta, pues eso equivale a buscar nuestra propia gloria. Nuestra actitud frente al llamado de Dios debe ser conocerlo, aceptarlo, obedecerlo y esperar hasta ser enviados. Vuelvo a repetirte, el enemigo siempre va a estar tras tu llamada para hacerlo abortar y termines muriéndote espiritualmente. Por eso, qué determinante es entender el proceso, porque en el proceso la persona es entrenada, preparada, discipulada y madura. Ahora vamos a continuar en la preparación. Hablamos el 1, que Dios es el que llama. 2, Dios prepara. Escucha bien cómo Dios prepara. Esto es poderosísimo para tu llamado, para lo que Dios te ha escogido para estos tiempos. Después del llamado, el Espíritu Santo nos lleva al campo de entrenamiento, donde somos capacitados, escuche bien, equipados para cumplir su propósito efectivamente. De la forma como nos preparamos, dependerá nuestro desempeño. No podemos soltarnos del proceso. Es un tiempo valioso en el que Dios nos enseña a morir a nuestras ambiciones, orgullo, egoísmo, y trata con áreas de nuestra vida que necesitan ser alineadas con el llamado de Dios. ¿Qué pasa cuando la persona no se deja formar o está en el lugar incorrecto donde no lo forman o donde no le ayudan o no lo guían para que sea formado? No puede cumplir su llamado que Dios tiene. Por eso podemos ver en la actualidad cuántas personas fracasadas. Sé que hay hombres con un gran llamado, pero ¿por qué terminan en nada? ¿Por qué lo que Dios puso en su corazón? Quiero que hablarles con todo mi corazón como un padre espiritual. Lo digo con mucha tristeza.
de este ministerio se me fueron 2 a 3 personas con un gran potencial. Recuerdo hace 25, 30 años atrás, dentro de este ministerio hubieron gente con un potencial poderosísimo. Aún el último se me fue hace unos 20 años. Que si esas personas se hubiesen quedado en este ministerio, fueran hombres poderosos en Dios, usados grandemente. Pero lo lamentable, ¿sabe qué pasó? Que los que se fueron perdieron su llamado. Y lamentablemente que el enemigo los ha destruido. Entonces quiero que entiendas cuán importante. Hijos, se lo digo porque los amo con todo mi corazón. Déjense formar, déjense guiar, porque para eso me llamó Dios. Dios no quiere que tú fracases. Dios quiere que tú cumplas el propósito para el cual te llamó en estos tiempos. Pero tiene, por eso, mira lo que va a pasar en el proceso. En el proceso eres entrenado. En el proceso eres corregido. Por eso quiero en esta tarde que saques toda cosa que hay en tu mente, en tu entendimiento, de acuerdo a tu criterio, para que puedas recibir. El problema de la gente no es que Dios no los llame. El problema de la gente es que no se deja formar y piensa que por sí solo va a ser de grande bendición, y ese es el error más grande. Porque si no hay una persona que te forme, todos los grandes hombres de Dios han tenido siempre un formador. Vemos en el caso de Moisés, que formó a Josué. Vemos en el caso, gloria a Jesús, de Elías. Vemos en el caso de Jesús, formó a sus discípulos. Porque hay un tiempo de preparación. Tú solo no lo puedes ver, entiéndelo bien. Es un tiempo que tienes que dejarte formar. Para eso Dios ha puesto. El problema de la humanidad y las iglesias en estos tiempos es que hay muchos enseñadores, pero no padres. Entonces, cuando entendemos lo que es reino y cómo funciona el reino, Dios pone padres que lo representen a Él en esta tierra. Yo amo a la gente. Quiero que Dios levante gente poderosa, pero tienen que dejarse formar, tienen que dejarse corregir. Ese es el tiempo de la formación. Quiero seguir leyendo lo que dice. ¿En qué áreas somos preparados? Dios trabaja en nuestro carácter. Escuche bien. Transformándonos hasta reflejar el carácter de Cristo. Ese es el área donde más Dios trabaja, pero a través de un hombre que Dios te pone como padre. Un siervo de Dios cuyo carácter es formado un siervo de Dios cuyo carácter no es formado, puede herir a su familia, al pueblo de Dios, y destruir en un minuto lo que tomó años edificar. Dios cambia nuestra manera de pensar y lidia con la ira, con la inseguridad, la falta de humildad, el orgullo. Todos tenemos dones y talentos, pero debemos desarrollarlo para que sirvan al propósito de Dios. Entonces, ¿en qué áreas vamos a ser formados? Escuche bien. Dios cambia nuestra manera de pensar. Estuve diciendo, si tú tienes una manera de pensar que crees que ese es el camino correcto, yo te pido por favor, porque sé que Dios te llamó para estos tiempos. Si estás con vida y estás en este ministerio, quiero que entiendas y te lo digo en el nombre poderoso de Jesús, saca todo lo que tienes y humíllate como un niño. Y la palabra humillarse es ser entendido y sabio en Dios. Y es mejor recibir lo que Dios tiene para tu vida, antes que pienses que sabes mucho y quieras enseñar. Entonces, ¿por qué? Porque ese es parte de la formación. Yo doy gracias a mi padre espiritual, apóstol Guillermo Maldonado, porque es la que nos enseña cada día. Y doy gracias al lugar donde estoy ahora, porque
soy una persona que he decidido. Una de las cosas, yo no leo ningún otro libro que no sea del apóstol. Yo no recibo ningún otro mensaje que no sea del apóstol. Yo me edifico porque en este ministerio hay tanto que aprender, hay tanto que recibir, es completo. Y puedo verlo eso en los hechos. Porque nuestro Padre es un hombre que ha impactado el mundo, ha impactado naciones, ha impactado presidentes. ¿Qué más necesitamos? Está completo, es un ministerio completo. Lo único que Dios necesita para llevarnos a esos niveles es una actitud. Un corazón abierto, dispuesto a decirle, Señor, aquí estoy, heme aquí. Si me llamaste, si tú tienes un llamado, quiero que entiendas. Quiero que entiendas. Deja que Dios te forme a través de mi vida. No soy la persona que lo sé todo. Lo único que tengo delante de Dios es humildad. Y mi anhelo, el anhelo de mi corazón, es que Dios levante hombres mucho más poderosos que yo. Pero una de las cosas que quiero que entiendas, cuando estás en el lugar correcto, con tu llamado, una de las características que demuestra que estás en el lugar correcto es que llevarás mucho fruto. Si tú no tienes fruto, todo lo demás se llama orgullo y vanidad. Por eso quiero que entiendas. Porque mi oración a Dios es cada mañana, Señor, que no salga nada de mí. Señor, yo no soy nada en tu presencia, a menos que tú me hables. He aprendido a depender de Dios. Tengo un corazón abierto a mi cobertura y a todo lo que Dios tiene a través de la vida de este gran hombre de Dios. No necesito más. Estoy en el lugar seguro. Estoy en el lugar correcto. Quiero dar frutos y el resultado de mi decisión y de mi manera de pensar son los frutos. Durante todos estos días que estamos en la cuarentena, me han llamado de diferentes lugares a orar, hasta de los Estados Unidos, por gente de Nueva York, que han estado enfermos con coronavirus y ya están sanos. Me ha llamado gente compactada con Satanás y Dios lo ha liberado. Oro por mucha gente que viene atormentada, enferma, desahuciado por los médicos, por la ciencia médica, y Dios lo sana. ¿Sabes por qué Dios me usa de esa manera? Porque soy una persona que ha aprendido a recibir, a escuchar. Ser tardo para hablar, pero pronto para escuchar. Esa persona tiene el camino correcto, porque es como Dios te quiere formar. Por eso es importante, gloria a Jesús, aprender a obedecer. Gloria a Jesús. Seguimos. 3. Dios separa u ordena al ministerio. Después que Dios te prepara, después que aprendes a obedecer, después que aprendes a recibir de parte de Dios. Bueno, perdóneme, me salté una parte. ¿Cuánto tiempo dura la preparación? Escúcheme bien. ¿Cómo sabes que ya estás listo? Tú no vas a saberlo si estás listo. El que va a saber que estás listo para ser enviado soy yo, hijo. No es jactancia. Es tu pastor que vive ahí contigo. Es tu líder principal. Pero cuando eso funciona, escucha bien lo que te quiero enseñar en esta tarde. ¿Cuánto tiempo dura la preparación? Depende de tu obediencia. Depende de tu compromiso con la visión de este ministerio. Escúchame bien. Depende de tu obediencia. Si tú no tomas la decisión de obedecer, ¿cómo Dios te puede levantar? Si tú no asumes compromiso, te comprometes con la visión de este ministerio. Y para que seas útil, tienes que pasar tu proceso completo. No quiero ampliarme en eso. Dios, a través de mi vida voy a ver tu fidelidad. Un hombre fiel, una mujer fiel. Son gente que en las buenas y en las malas están contigo. Eso Dios valora. Eso Dios ve. Eso toca el corazón de Dios.
y eres una persona perseverante. En otras palabras, que nada ni nadie te pueda sacar, que nada ni nadie te pueda paralizar, que nada ni nadie, ni el infierno ni las tinieblas, te pueden separar del amor de Cristo, del amor de Dios y de trabajar en la visión, porque para eso te llamó el Señor. 3. Dios separa u ordena al ministerio. Cuando una persona termine el tiempo de su preparación, Dios lo separa, consagra y ordena para su uso exclusivo. La Biblia recalca el momento en que Dios llamó a Bernabé y a Saulo, ministrando, miren lo que es la palabra de Dios en Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hechos. O sea, tú no te puedes ir por tus propios medios. He visto cuánta gente se ha ido antes de tiempo. Y no creas que una persona se va a fracasar. Si sabría que se va a fracasar, nunca se iría. Todas las personas que se me fueron a mí, que fueron 2 o 3, no fueron más tampoco. Se fueron diciendo que van a tener iglesias de miles. Y se les quedó solamente en sueño. Porque los veo ahora que tienen ahí 10, 15, 20 personas. Esos hombres fueran iglesias, fueran ministros competentes del evangelio, fueran efesios del evangelio poderosos con miles. Pero si se hubiesen quedado y hubiesen aprendido a obedecer y a ser formados y a madurar, porque eso mira Dios antes que te envíe. Y eso no lo vas a ver tú. Así que no te desesperes. Solamente sirve, solamente busca a Dios, solamente aprende a depender. Pide a Dios que Dios te revele los misterios de su reino y espere el tiempo, porque en el tiempo correcto serás enviado. Vemos acá cuando Dios separa a Bernabé y a Saulo, no les llama a ellos mismos, sino les habla a los otros apóstoles. Y le dicen, sepárenme a estos para que los he llamado para otras cosas. Nunca tomes tu propia decisión, te vas a equivocar. 4. Dios envía. Esta es la etapa en la cual Dios nos manda a servir exclusivamente en el ministerio. Y nuestra cobertura nos envía con su bendición. Aquí la persona enviada ya conoce bien su llamado y conoce que está en el tiempo y el lugar correcto. Además, ha logrado el grado de madurez espiritual necesario para poder cumplir la tarea. Si tú te vas por tu cuenta, sin que nadie te envía, por más que sientas el llamado, nada te garantiza que tengas el respaldo del cielo. Pero cuando te envían y vas con la bendición de tu Padre espiritual, del que te formó y que ha visto en ti, que ha sido preparado y entrenado, soy un hombre de Dios que ya he enviado a diferentes lugares, a hombres y mujeres, para que vayan en el poder de Dios. Pero lo que primero Dios me revela es el tiempo. Yo tengo mucho temor en enviar, porque no quiero enviar a personas para que fracasen. Yo envío a gente lista, preparada, gente madura, que donde vayan sepan qué es lo que tienen que hacer. Les he enseñado qué hacer, les he enseñado cómo buscar la presencia de Dios, pero también les he enseñado cómo pelear con el enemigo. Porque cuando hablamos del reino de Dios. Pero la Biblia dice, no ignores las artimañas de Satanás. En otras palabras, no ignores el reino de las tinieblas. Y en la preparación es donde vas a aprender a pelear con ese enemigo para que pueda cumplir tu llamado, para que puedas cumplir tu propósito. Después de este sacudimiento, Dios va a llamar a muchas personas. Y el llamado del ministerio y la carga que yo tengo es por esta nación. Necesitamos hombres, necesitamos mujeres entrenados, preparados por Dios mismo. Pero por la gracia de Dios, a mí
concedido para poder ver esas cosas, lo que Dios está haciendo en la vida de las personas. Y cuando te has entrenado, serás enviado. Recuerdo hace unos 4 años atrás, Dios me habló y me dijo: ahora te llamo para las grandes ciudades. Por eso yo estoy en Lima. Toma las capitales, me dijo el Señor, de los departamentos. Y desde ese día yo tengo una carga en mi espíritu. Y anhelo con todo el anhelo de mi corazón que Dios levante hombres y mujeres poderosos en Dios para tomar nuestra nación. Necesitamos 24 a 25 personas para tomar las capitales de esta nación llamada Perú. Tú le puedes decir al Señor: envíame aquí, envíame a mí. Entra por la puerta correcta y déjate formar. Porque lo que tú recibes de Dios, nadie te lo puede quitar. Pero tienes que tomar el camino correcto. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. 4. Es la etapa en la cual Dios nos manda a servir, exclusivamente en el ministerio. En nuestra cobertura nos envía con su bendición. Aquí la persona enviada ya conoce bien su llamado y conoce que está en el tiempo y en el lugar correcto. Además, ha logrado el grado de madurez espiritual necesario para poder cumplir las tareas. Características de un creyente maduro. Tú no puedes ir antes de madurar. Ahora voy a describir, esto me voy a profundizar un poquito en las características de un creyente maduro, de un llamado de Dios, de un hombre de Dios maduro. Sabe oír y obedecer la voz de Dios. Escúchame bien. Sabe oír y obedecer la voz de Dios. Está muerto al halago o a la crítica. ¿Qué es eso? No es la persona que cuando la gente le dice tremendo mensaje, ya está muerto. No hay nada de orgullo en su corazón. Que cuando la gente se levante, que cuando la gente te ataque, tú no te tienes que defender, porque has muerto a eso. Esos son señales de tu madurez. Una persona que inmaduro, ¿sabe cuál es su gran problema? Que apenas Dios le da una palabra, se enorgullece y se piensa que está volando en el aire. Y lamentablemente que su caída es lamentable. Entonces, madurez es una persona que está preparada para eso. Porque después de todo, quiero que entiendas, el que hace las cosas es Él, no tú. No te quiero contar alguna anécdota, pero si quieres te lo digo en esta tarde. ¿Recuerdas del burrito que llevó a Jesús a entrar a Jerusalén? Cuando todos le tendían flores y pensaba que era para él. Y cuando volvió al segundo día y volvió a entrar a Jerusalén y ya no estaba Jesús sobre él, nadie lo conoció ni nadie le tendió flores. Y ese animal volvió llorando y dijo: ¿qué es lo que pasó? Así somos seres humanos. Entiende, todo lo que Dios te da es de Él. Y tú solamente eres el recipiente. Y tienes que mantenerte en una posición de humildad para que Dios te siga usando. Es maduro y sabio. ¿Quién es una persona sabia? Una persona sabia, quiero que entiendas. Es una persona sabe cuándo tiene que hablar. No se deja llevar por sus emociones. No se deja llevar por su carácter. Sabe cuándo hablar y cuándo callar. Es una persona sabia y un hombre maduro. Lleva mucho fruto. La característica de un hombre maduro es que lo que hace prospera. Y en el ministerio va a llevar fruto. He podido ver, llevo 37 años en el Señor.
Y Dios me ha enseñado a través de eso. Y la demanda que yo demando, porque no lo hago yo por mi propio gusto, sino que dice Dios, una de las características es que lleva fruto. Y si tú no estás llevando fruto, ¿cómo puedes pensar que ya estás maduro y quieres que te envíen? Hijo, hija, te piden en nombre de Jesús. Tú tienes un llamado, pero hay un proceso, hay un tiempo de preparación, de entrenamiento, de búsqueda, de humillarte. Aprende a morir a ti mismo, aún a las cosas buenas, porque entonces estarás en las manos de Dios para que te use de la manera poderosa. Seguimos. Conoce su identidad en Cristo. Un hombre de Dios que yo envíe sabe que va con mi bendición. Y más que mi bendición, sabe que es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios va empoderado para hacer retroceder y aún echar de una ciudad el poder de las tinieblas, y no es un fracasado. No se ofiende fácilmente, otra de las marcas, no se ofiende fácilmente. Es prudente en su manera de pensar. Ha desarrollado el carácter de Cristo. Escúchame bien una cosa tan importante. Es prudente en su manera de pensar. Ten cuidado con tu mente. Los ataques son a la mente. Lo que tú puedas pensar de tu hermano, lo que tú puedas pensar de tu hermana, lo que tú puedas pensar de un hijo y de una hija. ¿Cómo Dios te puede usar si no tienes un corazón de padre? Y eso no es de la noche a la mañana. Eso tiene un tiempo de formación. Eso tiene un tiempo de entrenamiento. Dios te quiere usar, vuelvo a repetirte. Este es el inicio de cosas grandes y poderosas. Dios te quiere usar, tienes un llamado. Pero es un tiempo. Hay un proceso que tienes que pasar. Involúcrate. Busca a Dios. Pregúntale a Dios. Y sé una persona que aprende a oír a Dios. Y aprende a oír a tu cabeza. Que puede ser tu pastor, que puede ser el anciano, que puede ser el ministro, que puede ser tu mentor. Pero Dios lo puso para que te ayude a llegar a tu destino. Otra de las cosas que yo demando mucho es que reciba revelación directa de Dios. Una persona que tiene un llamado aprende a escuchar la voz de Dios, recibe revelación de Dios. En este ministerio yo no puedo enviar a gente que no reciba revelación de Dios, porque una persona que no recibe revelación de Dios es como un ciego que no sabe qué hacer cuando el enemigo ataca. Es una persona ciega que no sabe cómo correr con el ministerio. Una persona que tiene llamado sabe qué hace Dios primero. Te abre los ojos y te abre tus oídos espirituales. Porque hay una batalla constante, hay una lucha constante con el poder de las tinieblas. Y para eso tiene que saber. Una persona que no recibe revelación no entiende los tiempos de Dios. Una persona que recibe revelación sabe en qué tiempos estamos y cómo avanzar. Es pronto para oír y tardo para hablar. Y sabe honrar a sus líderes espirituales. Quiero poner este temor en tu vida. Si tú quieres que Dios te use. Tú quieres ser un hombre y una mujer usados poderosamente por Dios. He podido ver a través de estos 37 años. Las personas que más ha usado, ¿sabes quién es? Las personas que un día se acercaron a mi persona y me dijeron: apóstol, quiero que te metas en mi vida, estoy dispuesto a que tú me corrijas. Son gente que me han honrado y me siguen honrando. A esas personas Dios ha usado de una manera y lo seguirá usando, y mayores cosas están viniendo sobre su vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Dios me puso como padre en esta nación. Yo como ser humano no necesitaría honra.
Pero es un principio que Dios ha establecido para llevarte a tu destino y a tu propósito. Levanta tus manos al cielo en esta tarde. Y quiero que te arrepientas de todo tu corazón. De toda manera de pensar incorrecta. Sabes que tienes un llamado. Y de repente hay en tu corazón, si yo tengo un llamado, ¿por qué no me envían a mí? Una de las cosas que Dios hace cuando tienes ese llamado es lo primero que te revela el orden. Lo primero que te revela cómo está establecido su reino. Y en el reino de Dios hay un orden. Si tú quieres que Dios te use, aprende a honrar ese orden que Dios ha puesto. Pídele perdón a Dios en esta tarde. Dile, Señor, me arrepiento, Señor, de toda desobediencia. Me arrepiento, Señor Dios, de no haber entendido lo que es tu reino. Me arrepiento de haber deshonrado a mi Padre espiritual. Puede ser tu pastor, puede ser tu líder, puede ser tu mentor, puede ser tu anciano, puede ser tu ministro. Pero si tú no tienes un corazón dispuesto a honrarlo, ¿cómo quieres que Dios te lleve a tu destino? Si el principio que Dios ha establecido, que tú tienes que honrarlo. Y honrar es una actitud que cargas, es una decisión que tú tienes que tomar en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu y en tu alma. Porque son los padres que llevan a nuestro destino, que llevan a nuestra herencia. En esta tarde dile, Señor, perdóname. Estuve totalmente equivocado. Pídele perdón a Dios con todo tu corazón. Dile, Señor, perdóname. Oh poderoso Dios, poderoso Padre. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está la presencia de Dios en esta tarde. Ahí está la presencia de Dios ministrando a gente. No tengas temor, dice el Señor. No tengas miedo, hijo. Dice el Señor, yo te llamé, yo te escogí. No tomaste el camino correcto. Pero ahora dice el Señor, vuélvete a mí. No te estás volviendo a un hombre. No te estás volviendo a un pastor. No te estás volviendo a un anciano ni a un ministro. Te estás volviendo al Dios de los cielos. Y Dios te está hablando en esta tarde y te está diciendo, tome el camino correcto. Yo te quiero usar, dice el Señor. Pero tome el camino correcto, porque quiero que corras. Para estos tiempos yo te llamé, dice el Señor. Veo cómo Dios va a levantar a una mujer de una manera poderosa. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Gracias, omnipotente Padre. Levanta hombres y mujeres de una manera, Señor Dios, sobrenatural. Lo que nunca ha acontecido, Señor, en este ministerio. Hazlo ahora, Padre. Hazlo ahora, Señor Dios, la gloria. Pero abre su entendimiento, Señor. Abre su entendimiento, Padre. Abre sus ojos. Abre sus oídos espirituales. Para que entienda, Señor Dios de la gloria, que hay un principio. Hay un camino que recorrer, Señor Dios. Y ese es el proceso, Padre amado. Ese es el proceso, poderoso Dios. Entre hijos. Veo el llamado de dos hombres de Dios que tienen un llamado poderoso, pero has estado fuera del camino. Has estado fuera del camino, dice el Señor. Vuélvete a mí, dice el Señor en esta tarde. Vuélvete a mí, dice el Señor en esta tarde. Y humíllate en mi presencia. Y sabe que dice el Señor, yo te enseñaré mis sendas. Dice Dios, yo te voy a revelar. Yo te voy a enseñar mis caminos. Pero recibe el proceso en tu vida. Recibe ahora. Recibe ahora.
Recibe ahora en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre amado. Hay una persona que Dios le está hablando y te está diciendo en esta tarde, ella te ha querido levantar, ella te ha querido usar, pero tú has salido del camino. Y al salir del camino, has perdido tu propósito. Pero ahora si tú te vuelves a Dios y empiezas como un niño, dice el Señor, yo te levantaré. Porque para estos tiempos, el Señor, yo te escogí. Así que en esta tarde recíbelo. Recíbelo en tu espíritu. Recíbelo en tu espíritu. Recíbelo en tu espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Si tienes que pedirle perdón a tu pastor, pídele. Si tienes que pedirle perdón a tu anciano, pídeselo. Si tienes que pedirle perdón a tu mentor, pídeselo. Si tienes que pedirle perdón a tu ministro, pídeselo. Pero toma el camino correcto. Y humíllate en la presencia de Dios. Y dile, aquí estoy, Señor Dios. Y sométete bajo la autoridad divina. Porque toda autoridad pues, está puesta por Dios para tu necesaria edificación. No menosprecies. No menosprecies la palabra revelada de Dios. Porque Dios te quiere usar y Dios te quiere levantar. Gracias, Padre amado. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Dios eterno. En el nombre poderoso, 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 poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, oh Dios. Gracias, amado Espíritu Santo. En el nombre poderoso, poderoso de Jesús.